No, no, esta es sin traducción, gracias a Dios. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí. Muchos de ustedes me conocen. Los que no me conocen, mi nombre es Mateo Espejo Valencia. Vivo en Pereira y trabajo para diversas universidades como catedrático en diferentes áreas de la producción animal. Y además cuento con mi papá, el doctor Carlos Espejo, con una empresa de producción de alevinos. El día de hoy es para mí todo un honor poder hablarle a muchos de ustedes a quien desde muy chiquitico me han conocido y que admiro demasiado, así que iniciemos. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de un sistema de producción muy importante. Es un sistema nuevo, es un sistema desarrollado en la Universidad de Auburn, en Alabama, y es un sistema que se proyecta para convertirse en uno de los futuros sistemas de producción de alta capacidad productiva. El día de hoy haremos una introducción, estaremos hablando acerca de la estadística productiva, lo pasaremos muy rápido ya que la doctora Sara se me adelantó. Pasaremos a hablar acerca del crecimiento de la productividad y del consumo de pescado en el país. Y finalmente hablaremos de los nuevos sistemas productivos y del sistema IPRS. Antes de iniciar la charla, muchos de ustedes se me acercaban y me decían, oiga hermano, ¿y eso qué es? Eso es un sistema que promete y es un sistema que aquí en el país debemos conocer. Bien. El crecimiento de la piscicultura en Colombia ha sido significativo, ha ido creciendo lentamente, pero ha alcanzado rangos o ha alcanzado metas que no se esperaban que fuesen con tanta rapidez. Ese incremento se ha visto muy evidente que ha existido desde que la misma tendencia del mercado va generando un incremento en el consumo per cápita de pescado en el país. Sin embargo, la productividad nuestra como piscicultores no ha alcanzado las metas necesarias y no ha alcanzado lo que debemos lograr para poder suplir las necesidades internas. ¿Ya? Existen muchas limitantes para esto y existen muchas limitantes para que incrementemos esa capacidad productiva. Y debemos encontrar precisamente los métodos o los sistemas que nos permiten llegar allí. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a hablar del IPRS. Para poder entender por qué el IPRS es necesario, necesitamos remitirnos a lo que sucede antes. Voy a pasar muy rápido, les repito, ya me ganaron. La producción pesquera ha tenido una caída significativa en los últimos años. Esa caída ha sido contrastada por la acuicultura, que ha tenido un incremento significativo, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones. La evolución de la piscicultura colombiana se ha visto denotada por los mismos avances tecnológicos que han ido ingresando al país. Sin embargo, nos hemos quedado en unos sistemas tradicionales que, como responsables de este gremio y como piscicultores que quieren la piscicultura, tenemos que empezar a evaluar la posibilidad de crecer y de aplicar nuevas tendencias tecnológicas. Entonces, conforme la piscicultura va creciendo, vamos viendo que la industria está bien, lo cual es debatible y muchos de ustedes me dirán, hermano, pues ni tan bien. Pero las personas nos dicen que el crecimiento de la piscicultura es positivo, tanto en el 2012 como en el 2018. Dicen, el crecimiento de la piscicultura es evidente, la piscicultura va muy bien, vamos mejorando. Esos crecimientos se deben a muchas cosas y son crecimientos de casi el 9 o el 10% anual, lo cual sigue indicando que estamos bien, ¿cierto? Ese crecimiento ha tenido una correlación con los crecimientos en las tasas de exportación nacional. Entonces, todos aquellos que están aquí, exportadores, han tenido una cantidad de mejora en la cantidad de exportación que han logrado anualmente. Sin embargo, seguimos produciendo, seguimos creciendo
y seguimos mandando vainas afuera, mientras que la piscicultura colombiana no está dando abasto a la misma demanda del país. Entonces, ¿cómo entender esa tendencia? ¿Cómo entender que los productores nacionales están cogiendo el pescado y lo están mandando para Estados Unidos cuando lo que está ocurriendo acá es que no estamos dando abasto con el mercado nacional? Pues eso se debe a muchos factores y no me atrevería a decir por qué lo hacen o por qué no lo hacen, pero es una cifra y hay que darla. Mientras más producimos, más exportamos. Esas exportaciones son excelentes para el rubro. ¿Por qué? Porque generan un incremento de ingreso del mismo dólar al país, ingresa dinero y el gremio se ve beneficiado en su goodwill y en muchas otras cosas. Inclusive en el mismo deseo de las tecnologías o de las personas que desarrollan la tecnología en entrar al país. Entonces, vemos cómo las exportaciones crecen, vemos cómo la productividad crece y vemos además cómo el consumo per cápita crece. Es que pasamos de 2013 a 2,38 kilos per cápita a 2017 a 3,23 y seguimos creciendo. Para el año 2017-2018 ya íbamos en 7 kilos y seguimos creciendo. Ahora el Ministerio de Agricultura nos está diciendo que el consumo per cápita puede estar por encima de los 7 kilos. Es decir, en 5, 6, 7 años crecimos casi que el doble en el consumo del pescado. ¿A qué se debe eso? A una tendencia de mercado. Y esa tendencia de mercado pues la explicará un economista ya con más claridad. Entonces, conforme esto crece, conforme el consumo per cápita incrementa en el país, incrementa la cantidad de toneladas de pescado que tenemos que producir. Es nuestra obligación suplir esa demanda. Pero ¿será que sí somos capaces de suplir esa demanda hoy en día? ¿Será que somos capaces de robar el mercado que está llegando o la cantidad de importaciones que están llegando al país? ¿Será que somos capaces de meternos y producir acá para que se consuma acá y además tengamos el beneficio para todos aquellos que quieran exportar? Entonces, las cifras evidenciadas sugieren, de nuevo, que el país va bien, que el crecimiento de la piscicultura es evidente. Sin embargo, la revista Dinero publicó en el año 2018 una vaina que a todos nos tiene que golpear un poquito, a todos los que estamos metidos en el gremio. Colombia debe producir más pescado. O lo produce en el mar, o lo produce en los ríos, o lo producimos nosotros en los lagos. Nosotros, los piscicultores, los que estamos metidos todo el día en esta vaina. Entonces, van ocurriendo una cantidad de dudas y yo propongo dos posibilidades. El primero, o el consumo per cápita se estabiliza y dejamos de deberle pescado al país, o nosotros crecemos. O el consumo per cápita sigue subiendo y nosotros crecemos. Mejor dicho, hermano, estamos embalados. O crecemos o crecemos. ¿Sí o qué? Yo creo que ahí estamos todos en la misma onda. El ingreso, esto no es secreto para nadie, el día de hoy hemos estado hablando de eso todo el día. El ingreso de producto exterior a bajos precios está golpeando nuestra propia industria. Entonces ahí es donde Italcol, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, empezó a meter en este congreso un lineamiento del Pangasius. A ver, ¿cómo es que vamos a competir con esa gente? Entonces tenemos muchas opciones, podemos ingresar a producir el Pangasius o podemos seguir buscando otras líneas de producción o un mejoramiento de la capacidad de producción. Listo. Para lograr eso necesitamos evaluar cuáles son esas tecnologías, cuál es esa forma de poder producir más eficiente, sostenible y además que tengamos la capacidad de hacerlo. Porque es que seamos honestos, muchas veces hay cosas que están muy allá y solamente algunos logran llegar allá. Entonces, tenemos que tener la berraquera para llegar allá y tenemos que llegar a encontrar cosas que sean lo suficientemente eficientes y realistas para nuestra realidad colombiana. Entonces, ayer el doctor Collazo nos hablaba de la posibilidad del biofloc, una excelente charla, un sistema que yo dentro de mis cátedras a mis estudiantes les digo todos los días, esa vaina es una berraquera, es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a la acuicultura. ¿Por qué? Porque maneja o integra cosas medioambientales
para la productividad de nosotros, los seres humanos. Sin embargo, conocemos la realidad y conocemos cómo se ha estigmatizado. Continuamos. Los sistemas de recirculación acuícolas. En China escuchaba yo productores de IPRS queriéndose pasar para recirculación. Sistemas de recirculación que son altamente eficientes, pero que igual tienen unos requerimientos tecnológicos y unos requerimientos académicos. ¿Ya? Entonces, esos sistemas de producción que tenemos que encontrar tienen que ser responsables con el medio ambiente, tienen que ser eficientes, tienen que ser sostenibles y sustentables, ¿cierto? Tienen que utilizar racionalmente el agua, porque si no utilizamos racionalmente el agua, entonces nos vamos a quedar sin herramienta de trabajo, hermano, ¿cierto? Que disminuyan las descargas de materia orgánica al medio ambiente. No podemos seguir generando o causando polución o daño al medio ambiente. Eso lo están diciendo los ganaderos, lo están diciendo los avicultores, lo están diciendo todo el mundo, porque si no, ¿cómo vamos a ser sostenibles? Y de eso se trata la zootecnia. ¿Listo? Que controlen enfermedades y que optimicen la bioseguridad. Mejor dicho, mientras yo evite enfermedades, yo prevengo el mismo contagio o el mismo esparcimiento de esa enfermedad a través de los diferentes sistemas y protejo a mis compadres o a mis colegas del mismo gremio. ¿Cierto que sí? Y fuera de eso, tengo que tener algo que tenga pues, costos de producción competitivos. O sea, tengo que hacer toda esa vaina super guau, pero además tengo que ser competitivo, tengo que generar rentabilidad. ¿Listo? Entonces, para lograr eso, existen muchas opciones. La piscicultura es así de linda. Tiene sistemas de producción, otras especies. El que yo les vengo a presentar el día de hoy, yo no soy vendedor de IPRS ni nada de eso, es una vaina que es demasiado importante en el país. ¿Listo? ¿Qué es el sistema IPRS? El sistema IPRS o In-Pond Raceway System es el sistema mejorado de producción en estanques. Son los mismos estanques en los que ustedes y yo producimos, pero mejorados. Con una idea técnica, con una idea tecnológica, con años de investigación y mucho soporte por parte de ¿quién? De la USEC, que es el Consejo de Exportación de los Estados Unidos, por el doctor Jairo Amezquita, el doctor Jesse Chappell y el doctor Esau Arana, entre otros, porque la Universidad de Auburn lleva mucho tiempo haciendo este tipo de investigaciones. Fue diseñado por ellos en alianza con el Consejo, con el USEC, y es o ha sido promovido por ellos mismos dentro de los espacios de gran producción a nivel mundial. ¿Por qué Colombia entonces se tiene que quedar por fuera de eso? ¿Por qué nosotros los piscicultores colombianos, señoras y señores, yo tengo que salir allá afuera para que me digan, venga, ¿qué es IPRS? ¿Por qué algo que está desarrollándose y que está revolucionando la piscicultura no ha llegado acá? Entonces es importante que lo conozcamos. ¿Cuál es el concepto básico de funcionalidad? En vez de un ambiente de estanque léntico, el sistema IPRS trabaja bajo el principio de agua fluctuante. El agua fluye, el agua debe moverse a través del estanque. Ese flujo mejora la oxigenación y mejora otra serie de cosas que ya vamos a ver. La diferencia real de este sistema a los sistemas tradicionales es la forma en la que se mezcla el agua. Todo el agua del estanque se debe mover y el oxígeno puede o debe llegar a todos los estratos del estanque. ¿Ya? Entonces, se construyen estanques grandes. Esto no funciona para estanques pequeños. Debe trabajar en estanques por encima de los 10.000 metros cúbicos de agua. Repito, cúbicos. Ustedes no necesitan estanques de 3 hectáreas. Ustedes pueden tener estanques de 1 hectárea y de 30.000 metros cúbicos. ¿Listo? Tiene una capacidad de carga variable por especie.
Se pueden trabajar múltiples especies en un solo estanque. Imagínense ustedes con un estanque de 2 hectáreas y tener en una celda cachama, en otra celda pangasius y en otra celda tilapia. Se puede lograr y ya van a ver por qué. La capacidad de carga recomendada para tilapia por el doctor Jesse Chappell, es entre 70 y 120. ¿Y eso por qué así, hermano? Pues porque esa variabilidad. Porque la tilapia, porque esta vaina no fue diseñado pensando en la tilapia, fue diseñado pensando en la carpa herbívora, el pangasius, vainas de alta producción en espacios reducidos. ¿Se puede aplicar para la tilapia? Sí. Y se ha aplicado y se está aplicando en México, es decir, el día de hoy vamos a ver ejemplos en México. Y esa es la idea, poder traerlo a Colombia y que alguien, porque ya alguien lo ha hecho, que es el Guájaro, Gilbert, Iries y Verena lo están haciendo y lo hacen pensando precisamente en lograr esto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es muy básico. En una esquina o en un área del estanque cuento con celdas. Los peces, o la gran mayoría de los peces, habitan en este espacio. Imagínense ustedes ahí con 100, 120 kilogramos por metro cúbico. El agua fluye a través del uso de una maquinaria y vuelve e ingresa a las celdas. Teniendo básicamente eso, un río, teniendo agua fluctuante, teniendo un estanque cuya agua se mueva, cuya agua tenga vida. ¿Ya? Entonces, este sistema está constituido por 3 estructuras básicas. 3. Primero, lo que ellos llaman White Water Unit o unidad de agua blanca. ¿Y por qué unidad de agua blanca? Porque un blower conectado a unas mangueras polifusoras y a ellos le llaman hoof, eso es como una tabla, un ángulo en acero inoxidable, genera un impulso del agua, genera un movimiento del agua. El agua se mueve, el blower genera un choque del aire contra ese ángulo, lo cual genera flujo. Esa unidad tiene en la parte baja un ángulo de aproximadamente 35 grados, ¿ya? Mangueras polifusoras y blowers de 2 a 2.5 caballos trabajando las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque ese flujo debe ser constante. Si ese flujo se detiene en algún momento, pues ahí es donde empieza Cristo a padecer. Al utilizar las WWU se acelera la asimilación de los residuales, creando un continuo y robusto flujo de agua aireada dentro del estanque. Todos los residuales del estanque, todos los residuales de esa celda son acelerados o son movidos a través de la celda por ese mismo flujo y por ese grado de saturación de oxígeno que ingresa a la celda. ¿Ya? Son instalados en la parte anterior de la celda y por cada una de estas unidades debe haber una afuera en el estanque. Debe existir una afuera precisamente porque estas son las encargadas de generar el flujo dentro del sistema productivo. Entonces, ¿dónde están las celdas? Perdón, ¿dónde está el White Water Unit? Aquí, generando un flujo desde la parte anterior hasta la parte posterior del sistema. Pasamos a la celda. ¿Qué es esa celda? Esa celda tiene unas medidas estándares de aproximadamente 22 metros, ¿por qué aproximadamente? Porque puede subir a 23, 24, hasta 25 metros, por 5 metros de ancho, por 2 metros de profundidad. Puede bajar hasta 2.5, 3, 4. Una vez sentado ahí donde están ustedes, aquí parado el doctor Jesse, le pregunté yo, doctor Jesse, ¿hasta cuánto nos podemos bajar? Y me dijo, yo en China he visto paredes así, de profundidad. ¿Ya? Generando volumen, generando agua. Porque esta vaina está creada es para que haya mucha agua, no espacio. Construidas en concreto u otros materiales fuertes que mantengan la integridad de la estructura. Sin embargo, en México ya se está utilizando en geomembrana. Se hacen paneles en plástico y se coloca una geomembrana interna para que sea mucho más barato, mucho más eficiente. Y nosotros los colombianos que somos los berracos para inventarnos cosas así. Contienen columnas que refuerzan la pared y un suelo en concreto de 7 a 8 centímetros de grosor. Eso son las condiciones estándar. Las paredes, como les digo, pueden ser en concreto,
aquí están, lo ven, hechas en ladrillo fácilmente, con columnas que soporten el peso. Imagínense ustedes ahí con 40, 50 toneladas de pescado y con un flujo constante de agua que genere peso hacia las paredes. Entonces tiene que ser cargado. Y esto es básicamente lo que ustedes están buscando. Unas paredes con un suelo en concreto donde van a estar absolutamente todos los peces de alta productividad ahí. ¿Listo? En cada lado, en la parte anterior y en la parte posterior, tenemos compuertas o mallas de contención. Estas deben ser en acero inoxidable. Se utilizan o se han utilizado pruebas en malla plástica. Yo estoy de acuerdo con que los colombianos hagamos a veces vainas que vayan en contra de lo que ellos recomiendan, pero en este caso no lo hagan, porque esto debe ser en acero inoxidable para soportar todo ese flujo y para soportar toda esa cantidad de animales que va a estar ahí metido, ¿ya? Tiene aproximadamente 2 centímetros de grosor y se manejan 1 o 2 compuertas. 1 o 2 compuertas, ¿por qué? Porque esta es la que va a sostener animales por encima de los 50, 60, 70 gramos. Y esta, que tiene una malla, ya se imaginarán, es para alevinos, para animales hasta los 10, 12, 13 gramos, alevines juveniles, como los llamen ustedes. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la parte posterior la tercera zona. En la tercera zona tenemos una cosa que le llaman quiescent zone o zona tranquila. Inicialmente diseñada para 3 metros de largo, hoy en día recomendada para 6 metros de largo, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que el agua lleve toda la materia orgánica procesada, y este es el corazón del sistema. Toda el agua como conlleva flujo, lleva la materia orgánica y le permite decantarse, le permite sedimentarse a esa zona tranquila. ¿Ya le diste play? Los extractores sacan la materia orgánica, los extractores en forma de aspiradoras que están hundidas en el agua, sacan todos los residuales que están en las celdas, los sacan a esta zona del quiescent zone, o la zona tranquila, y estas aspiradoras sacan absolutamente toda la materia orgánica. Toda la materia orgánica, entiéndase como las heces, pellets que se han hundido, muertos, todo lo que pueda llegar a esa zona tranquila es absorbido por esta máquina. Y esta máquina no necesariamente tiene que ser un riel, eso puede ser simplemente una aspiradora de piscina. No me pregunten a mí, pregúntenle a Gilbert, que por ahí anda. Él utiliza una aspiradora de piscina. Repito, porque los colombianos somos así. ¿Cierto? Esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver un sistema donde vamos a tener un alto grado de saturación de oxígeno. Y recuerden, piscicultura, oxígeno, capacidad de carga. Y además tenemos la capacidad de extraer toda la materia orgánica que finalmente se va a convertir en los residuales tóxicos de un sistema que precisamente está diseñado para que no tenga residuos tóxicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar esto con estos sistemas de succión. Eso es lo que se utiliza en China, eso es lo que se utiliza en Vietnam, y lo venden empresas especializadas ya para esto. Empresas que venden esta vaina en acero inoxidable y es extremadamente eficiente. Nosotros lo podemos hacer, ¿en dónde? En la finca de nosotros con una aspiradorcita de piscina. Negrito, este es un video, se me olvidó. Dentro del invernadero tenemos el agua, está básicamente como en un lago. Toda el agua que sale de las celdas es una zona que es para plantas aspiradoras, podrían llamar acuáticas, traída y tiene una zona para papaya donde se sedimenta la materia orgánica. Cuyo riego viene cargada de fósforo, nitrógeno y todo lo que ustedes ya saben que se encuentra dentro del agua de piscícola. Cultivo de papaya, cultivo de tomate, a un invernadero, utilizando esa agua. En ese invernadero se reutiliza el agua. Vean aquí está el lago, es este mismo lago. Se utiliza el agua de las piscinas o el agua de las celdas, se trae aquí y aquí se utiliza para producir tomates, todo lo que ustedes se puedan imaginar que se puede hacer en una acuaponía eficientemente. Dentro del invernadero. Ayer me preguntaban, ¿esa agua retorna a los estanques? La respuesta es sí y no. Puede retornar a los estanques o muchas veces lo utilizan para inundar campos de arroz en China. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea
general, la idea es, ese flujo constante de agua y el movimiento de las unidades externas, de los white water units que están afuera generando el flujo constante, ¿qué tienen que hacer? Reducen la estratificación, distribuyen el oxígeno por todo el estanque. Se satura el oxígeno, se satura el estanque con oxígeno, previniendo que la estratificación del mismo y llegando al fondo y a la superficie del estanque, mejorando la descomposición de la materia orgánica y la oxidación de metabolitos tóxicos. Lo que haya afuera es un estanque de tierra y por lo tanto va a tener procesos oxidativos y de descomposición. Entonces, habiendo visto esta vaina y qué es lo que él es capaz de hacer, ahora sí vamos a conocer verdaderamente unas pruebas que se han realizado en México y en Tailandia, porque es que a ustedes lo que les gusta ver son los números, al fin y al cabo para eso estamos acá, ¿no? Vamos a entender que tenemos de un lado lagos tradicionales, que es lo que hacemos los colombianos con nuestros areadores de splash, aquí en el Huila, nosotros en Risaralda y ustedes en cada parte en cada región del país, y lo vamos a comparar con un raceway system, con un IPRS, donde vamos a encontrar, que es lo que más nos preocupa a todos, venga hermano, pero es que ese blower prendido todo el día, imagine la cuentica de la luz, la verdad es que sí, es preocupante, pero el grado de productividad del sistema tiene la capacidad de hacer que ese costo de poder eléctrico, que en los estanques representa el 8.58 del costo total operativo y de los costos fijos, aquí se me convierta también en el 8.3%. ¿Por qué? Porque las ganancias de por hectárea pueden llegar a ser de $11.800 por hectárea a comparación de 3.625 que estamos generando en un estanque, donde vamos a tener retorno de la inversión porcentual de 38% en sistema IPRS, mientras que aquí manejamos 22.83. Hagan la matemática, eso les da como 70% y algo más de plata, de lo que ustedes estaban esperando generar en ganancias. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo no trabajo para IPRS, ni trabajo para USEC, no, yo estoy aquí primero porque me invitaron, había que llenar el espacio. Y segundo, porque es que esta vaina tiene que convertirse en el futuro de la piscicultura, o por lo menos el futuro de la piscicultura que queremos soñar, a la que podemos llegar alguna vez. ¿Por qué? Lagos, estanques en tierra normales, como los que ustedes y yo hacemos, y 2 trials o 2 pruebas o 2 ensayos con IPRS, donde tenemos 1 hectárea sembrada a comparación de 2 de 150 metros cúbicos. Cuando hacemos la comparación, los días de trabajo de este raceways a comparación de este lago fueron de 126 días contra 146 días. El número inicial de peces en un raceway o en un IPRS fue de 19.519 y en el otro fue de 20.674. Entonces, empecemos como buenos piscicultores. La sobrevivencia, la misma vaina. Una sobrevivencia similar, es un estanque. Esto no es un bioflow que tengo que tener el zooplancton y la relación carbono-nitrógeno. No, esto es un estanque común y corriente. ¿Basado en qué? Basado en todo lo que ya les dije, un sistema tecnificado que mejora las condiciones del agua, trabaja el agua. Donde llegamos a tener animales de 26 gramos y finalizar en 519 gramos y 13 contra 600 gramos de peso. Iniciamos con una biomasa de 531 kilos a comparación de 975 kilos y finalizamos con una biomasa de 8.000 kilos en IPRS y 9.892 kilos en lago tradicional. Entonces, volvemos a lo mismo. Pero venga, y entonces usted me está diciendo que esto produjo más, o sea, es más berraco el laguito solito. Miren la conversión alimenticia. La conversión alimenticia en un lago fue mucho más baja, de 1.3 contra 1.5. Sin embargo, la biomasa final por metro cúbico en sistema IPRS fue de 54 kilogramos en una fase experimental.
Una fase experimental que ya hoy en día, en una llamada de hace 2 horas con el doctor Jesse, me dijo, tilapia en México está manejando ya 90 kilogramos por metro cúbico, contra 1 de un estanque. En 1 hectárea, contra 150 metros cúbicos. Miren la productividad del estanque en kilogramos por hectárea por año. Este estanque, donde estaba metido esta celda, logró producir 65.395 kilogramos, mientras que este estanque logró producir 23.369. Entonces, es un sistema productivo diseñado dentro de los mismos espacios donde todos estamos acostumbrados a trabajar. Un estanque en tierrita con sus taludes, pero mejorado, un sistema que coge ese estanque, lo mejora y lo convierte en una maquinita productiva. ¿Por qué? Un estanque en tierra, ustedes y yo lo sabemos y lo hemos sufrido. Vaya, pésqueme ese estanque, eso toca vaciarlo, eso es uno así por ese estanque así, madre, es que no es capaz ni de caminar. Aquí no, vacíe la celda con una grúa, literal, se coloca una grúa y se jala con un chinchorro con una grúa. ¿Y al cuánto tiempo podemos volver a sembrar la celda? A los 5 minutos. Ya, la manipulación del animal está ahí, la pesca del animal está ahí, todo está ahí. En ese mismo estanque, les repito, para todos los que estamos pensando, uy, el pangasius, qué berraquera, la cachama, en ese mismo estanque ustedes pueden tener una celda con tilapia, una celda con cachama, una celda con pangasius. Me tocó verlo a mí en China, una celda con pez koi, carpa koi que se vende por unidad. Quiero finalizar leyendo textual, aunque yo regaño a todos mis estudiantes, allá está Juan Esteban, que sabe que yo lo regaño mucho por eso, leyendo textual algo que se me vino, pero desde el corazón, porque quiero esto y porque aprecio el gremio. Dice así: la piscicultura en Colombia ha ido creciendo lentamente, con tendencia a quedarse en un sistema de producción tradicionalista. Eso es como una autoevaluación como para todos, como diciendo, vale, sí, no estamos como quedando en la misma vaina. Donde solo algunos de los mejores productores del país han iniciado a realizar cambios progresivos e incluyentes de las nuevas tecnologías globales de producción. Nos estamos quedando en la misma vaina y no estamos adaptando eso, solamente los verdaderos o los berracos que están saliendo para adelante lo están haciendo, sin dejar de ser nosotros no unos berracos trabajadores, pero no estamos dando el salto a las nuevas tecnologías, a lo que sí están llegando otros países de alto desarrollo. Cabe resaltar que tenemos la capacidad hídrica y medioambiental para ir más allá, y es solo cuestión de tiempo para que avancemos hacia nuevos contextos de producción. Contextos que nos permitan subsanar demandas internas, cubrir esa demanda que no estamos siendo capaces de cubrir, sostener producciones de exportación, porque es que el que está exportando pues porque eso le da plata. Entonces también necesitamos sostener a esa gente para que ellos sigan exportando. Y entre todos nosotros, los piscicultores, convertir la piscicultura colombiana en una verdadera industria, dejar de tener finquitas y convertir esto en una industria verdadera, que responda a las tendencias de mercado globales y nacionales y que sea exactamente lo que todos soñamos para las próximas generaciones.